Buenos días, bienvenidos a Chess Magis y vamos a ver hoy el ataque Fegatello en la italiana, que está relacionado en cierto sentido con la teoría de cuerdas, ¿no? La física cuántica y el gato de Schrödinger y todas estas cosas tan interesantes que yo no comprendo para nada, pero que vamos a intentar relacionarlo con el ajedrez. Nuestra variante en cuestión vendría después de caballo F6 y el ataque Fegatello empieza cuando las blancas aquí juegan caballo G5. Y si hacemos una pequeña pausa antes de llegar aquí a este caballo F6, si por ejemplo, caballo F6 y las blancas juegan, digamos, pues D3 y intentan, pues por ejemplo, tras alfil C5 y C3 o bueno, enroque corto, hay muchas posibilidades, pero bueno, llegando a una italiana en el juego pianísimo que se llama y una partida, pues bueno, de un carácter más posicional y estratégico, pues bueno, podríamos pensar, porque tengo que estudiar, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de las negras, este ataque Fegatello. Pues bueno, pues porque en cierto sentido las blancas te pueden obligar a estudiarlo. El gato de Schrödinger está vivo y muerto al mismo tiempo y esa es la idea, ¿no? De este vídeo, explicarlo de esta forma. Si después de alfil C4, por ejemplo, que las negras pueden evitar, podríamos pensar el ataque Fegatello, y es verdad, se encuentran con otra apertura que, bueno, en primer lugar, tras, digamos, C3 y caballo F6 D3, transpondríamos a lo que hemos comentado hace un momento, pero bueno, después de alfil C5, las blancas tienen la interesante oportunidad de jugar B4, que es el gambito Evans, ya haremos un vídeo también, y bueno, lo pondremos aquí, que tienen prácticamente el mismo carácter, pues eso, táctico, hiperagresivo, no tan estratégico la mayoría de las veces. Entonces, las negras tienen que conocer, si quieren jugar italiana, tanto, bueno, depende, ¿no? De si juegan aquí, si juegan alfil C5 tienen que conocer el gambito Evans, y si aquí juegan caballo F6, aunque la mayoría de las veces las blancas no lo van a plantear, pues tienen que conocer el ataque Fegatello, no les queda más remedio. Y esto es un inconveniente porque al no enfrentarnos normalmente ante esta apertura, cuando nos la planteen tal vez no la vamos a tener muy fresca, la vamos a tener oxidada y puede que tengamos algunos problemas. Entonces, bueno, voy a intentar hacer este vídeo relativamente corto para que podamos refrescarlo de vez en cuando. Aquí las negras tienen una única jugada, que es de 5. Y el vídeo sería extremadamente corto, os muestro la secuencia de jugadas forzadas y acabaríamos, pero lo único que sería contraproducente. Tenemos que saber, por ejemplo, que caballo por E4 no es del todo correcta, porque bueno, aquí las blancas pueden jugar alfil por F7, caballo por E4 sería un error, porque las negras en estas posiciones casi siempre pueden responder con D5 y se queda muy bien. Aquí en concreto es clara ventaja negra. Entonces, tras alfil por F7, las blancas juegan D4 y, bueno, abren la posición y obtienen una muy buena posición. Tras, por ejemplo, caballo por G5, alfil por G5 están ganando y, bueno, las blancas están en la mayoría de líneas muy bien. Aquí, por ejemplo, caballo por E4, para ambos bandos esto es un campo de minas, por eso lo muestro. Caballo por E4 sería un error porque nos comen el alfil y, bueno, ya no existirá esta opción. Entonces, bueno, D5, que es la única jugada buena, hemos visto caballo por E4, alfil C5 es un error, porque las blancas de nuevo pueden sacrificar en F7, incluso D4 podría llegar a ser una opción, pero bueno, alfil por F7, el rey tiene que ir a E7, el alfil se retira a B3, posibilitando un doble en F7, con lo cual las negras tienen que jugar torre F8 y tras D3, por ejemplo, a las negras se les puede ocurrir la feliz idea de que alfil por F2 jaque, ¿no? Intentando tener descubiertas con este caballo tras rey por F2, pues que resulta que tras caballo por E4, rey G1, pues bueno, las blancas están muy bien, este caballo está en prisa, el caballo no puede ser capturado por alfil por G5, algún día el blanco jugará H3, un enroque artificial y bueno, las blancas van a quedar muy bien. Entonces, bueno, esto no es una opción. Y tras caballo G5,
Por tanto, ya vamos viendo que D5, ganando un tiempo sobre el alfil de C4, es la única jugada. Y aquí nos encontramos, perdón, tras por peón por D5, que también de nuevo única jugada, tenemos varias opciones por parte de las negras. La línea principal y jugada única sería caballo 5, pero vamos a ver, por el motivo que hemos explicado, vamos a intentar comprender las jugadas también malas por parte de las negras, que B5 es un error. Pero es un error que hay que conocer por parte de las blancas, porque el alfil se tiene que situar a F1, se tiene que retirar a F1, perdón, porque bueno, tras caballo D4, y por economía de tiempo, esto lo vamos a ver por transposición a partir de esta línea, caballo D4, que sería un error. Vamos a llegar a la misma posición tras C3, B5, alfil F1, y esta opción es incluso peor porque, bueno, digamos que hace que las negras se puedan incluso equivocar con caballo F5. Transpondríamos, ¿no? Con las negras tendrían que jugar caballo por E5 y transpondríamos a la línea de B5 anterior. Pero bueno, vamos a ver qué pasa si caballo F5, pues bueno, alfil por B5, jaque, pues recupera el peón de B5 y las blancas están muy bien, con todas las piezas negras un poco mal puestas. Entonces, tras caballo por D5, que recupera uno de los peones y, bueno, ataca al caballo de G5, pues bueno, las blancas podrían tomar el caballo de D4, perdón, y tras dama por G5, de nuevo alfil por D5, rey de 8, que remedio, enroque corto y se llega a una posición forzada en la que las blancas están claramente mejor. Aquí, de nuevo, es una posición con muchas jugadas únicas. Alfil B7 prácticamente sería jugada única, porque si peón por D4, D3, y fijaos la falta de desarrollo negra, todas las piezas, esto es un tiempo gratis, todas las piezas blancas salen muy fácilmente, y bueno, las blancas están muy bien. Con lo cual, tras alfil B7, dama F3, muy interesante, clavando. Es la dama la que está clavando al alfil de B7. Torre B8 para desclavarse, porque por ejemplo si caballo F4, pues podemos jugar dama por B7, obviamente. Entonces si torre B8, capturamos el peón D5 y llegamos de nuevo, pues bueno, a un caballo E3 donde las blancas van a acabar muy bien, porque por ejemplo, si caballo F4, la dama se retira a G3 amenazando a la dama negra y el punto E2 está defendido por el alfil, con lo cual este jaque pues no es una posibilidad para las negras. Por tanto, aquí, caballo E3, que sería la jugada pues bueno, más correcta, dama H3, dama por G2, jugadas únicas y forzadas, que van a ser pues bueno, lo cotidiano, ¿no? En esta apertura, porque si, por ejemplo, caballo por G2, un tremendo error, pues vendría dama por D7, que es lo que están amenazando las blancas, mate. Por tanto, aquí, dama por G2, desviando la dama por, caballo por, y bueno, el blanco está claramente mejor en el final con un peón de más, caballo H4 ni siquiera es peligroso porque, bueno, pues tenemos alfil G5, jaque, que ganaría el caballo y, bueno, las blancas están muy bien. Entonces, aquí hemos visto tanto B5 como caballo D4, nos queda ver caballo por D5, y aquí las blancas de nuevo pueden sacrificar en F7, pero esta vez con el caballo, tras rey por, existe dama F3, rey E6, y tras caballo C3, esta jugada es única, y bueno, llegamos a una posición en la que existe un ataque a largo plazo muy peligroso por parte de las blancas. Las blancas tienen ideas de alfil B3, y D4 abriendo la posición. Por ejemplo, el juego podría seguir alfil B3, C6, sobre defendiendo D5. Y aquí Vallejo recomienda en algún artículo suyo D4, aunque bueno, la máquina está, y creo que tal vez debe ser más fuerte, A3, porque bueno, este caballo va a estar mal situado en A6, deja de apoyar D5 y bueno, D4 continuará siendo una opción. En cualquier caso, esta sería una posición que el que quiera jugarlo tendría que estudiarla con blancas o con negras. Yo no creo que sea deseable llegar a esta posición con negras, pero bueno, el jugador de Fegatelo con blancas va a tener que, pues bueno, tal vez entrenar, ponerse esta posición, entrenarla un poco y, pues bueno, ver qué posibilidades existen. Hasta aquí, porque profundizar más, bueno,
en este vídeo no tendría mucho más sentido. Y vamos con caballo E5, que es precisamente por eso, desde el punto de vista de las negras, tal vez la única jugada y pues jugada única. Y las blancas tendrían que realizar de nuevo una jugada única, alfil B5, porque si, por ejemplo, D3, que es un error, las negras nos expulsan el caballo, que tiene que venir F3 y siempre E4, va a ser molesta en estas posiciones, abriendo la posición, generando una amenaza sobre F3, y las negras están un poquito mejor. Así que, bueno, aquí tenemos que, en lugar de jugar D3, dar este jaque en B5. Las negras van a tener que jugar C6, que es la idea del ataque, fíjatelo, en esta línea. Alfil D7 se ha probado y es una idea, se ha intentado, es una idea jugable por parte de las negras. Pero bueno, yo creo que tras dama E2, defendiendo el alfil y presionando sobre E5, pues bueno, las chances del blanco son preferibles y bueno, tal vez están un poquito mejor, bueno, no lo sé, o están en el lado bueno de la igualdad, no sé. C6 es probablemente más incisivo. Tras peón por, ganando un tiempo, sobre el alfil de B5, en este tipo de posiciones, las blancas tienen que, bueno, el plan, tienen que tratar de consolidar su peón de ventaja, mientras que las negras tienen que tratar de jugar con mucho dinamismo, desarrollando las piezas muy rápido y aprovechar que el caballo de G5, pues bueno, está en una mala situación y que el alfil de B5, pues bueno, tampoco tiene una casilla cómoda para situarse. Aquí existen varias opciones. La más tradicional siempre ha sido, pues bueno, alfil E2. Y existen dos opciones más que ahora veremos. Pero bueno, vamos a ver con el juego más clásico. Lo normal aquí casi siempre, pues bueno, las negras han expulsado a este caballo de G5. Y bueno, caballo H3 sería un poco inferior. El caballo queda un poco mal situado y tras alfil C5, pues bueno, las negras están un poco peor. Prácticamente las blancas están obligadas a volver a F3, que se ha jugado mucho. La conclusión más o menos es que, bueno, posición es complicada, con chances para ambos flancos. Y bueno, es una posición compleja y pues bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Determinar qué bando elegiría cada uno. Yo no lo tengo para nada claro. Tal vez me quedaría con negras, pero bueno, otro día tal vez me quedaría con blancas. No sé, un juego igualado. Desde el punto de vista de las blancas, aquí me parece mucho más interesante. De hecho, se está probando mucho dama F3, aunque hay una jugada todavía tal vez mucho más interesante que ahora mencionaré. Y aquí las negras podrían jugar, por ejemplo, alfil E7 y tras alfil por, jugada forzada, caballo por, dama por, alfil D7, las blancas vuelven a F3. Y aunque, bueno, el negro aquí tiene, evaluamos un poco la posición, y el negro tiene dos peones de menos, pero bueno, tiene la pareja de alfiles y un muy buen desarrollo. Tras el enroque, pues bueno, tiene incluso pues columnas abiertas sobre las que presionar y la verdad es que pues las blancas todavía no han desarrollado su flanco dama y se están quedando atrasadas en el desarrollo. Entonces, bueno, el blanco además tiene la dama, yo diría, aquí, la dama y el caballo en G5 que, bueno, están mal puestos ambos. Entonces, bueno, prácticamente todas sus piezas, esta todavía incluso necesita jugar y el rey necesita jugar, diríamos que todo el ejército blanco está mal puesto, necesita desarrollo y bueno, eso compensa realmente los dos peones, además de la pareja de alfiles como he mencionado. Entonces, bueno, de nuevo, una cuestión de gustos. Aquí sí que yo me quedaría con negras, desde luego. Pero bueno, mejor que dama F3, considero muy, muy, muy interesante jugar alfil D3, que es lo que se está probando bastante actualmente. El problema, que al mismo tiempo es una virtud, depende de cómo lo queramos ver, el gato de Schrödinger está vivo y muerto al mismo tiempo, física cuántica en este vídeo, como podéis ver, es, y no me enrollo más, no te enrolles Ginés, es que las negras tienen muchas opciones a partir de aquí. Pueden jugar H6, pueden jugar alfil E7, pueden jugar caballo G4, pueden jugar alfil D6, pueden jugar alfil C5 y pueden jugar incluso caballo D5 y todas buenas y las blancas van a tener que estar preparados contra todas las variantes. Pero esto puede ser un inconveniente, pero es una virtud porque si estamos realmente preparados en esta variante, en realidad le estamos dando opciones para equivocarse a nuestro rival y nosotros vamos a conocer muy bien pues bueno, esta posición. Vamos a ver, por ejemplo, tras H6, el juego podría seguir tras H6, podría seguir caballo 4, caballo por, alfil por,
alfil C5 y creo que las blancas están un poquito mejor. Comparándolo con alguna de las posiciones que hemos visto, pues bueno, la dama no está tan mal puesta en F3, porque ahora puede tanto jugar a H5, tal vez en D1 esté incluso mejor, en F3 está mal puesta. Y bueno, aquí también hay alguna pieza mal puesta por parte de las negras, con lo cual, bueno, me gusta un poquito más el blanco. Esto ha sido tras H6 y, bueno, tras, por ejemplo, caballo D5, otra de las jugadas bastante interesantes que pone problemas, porque aquí, bueno, caballo E4 es un error. Las blancas deberían de jugar caballo F3 y el juego es complicado y de nuevo cuestión de gustos ver qué jugamos. Pero, de nuevo, caballo E4, pues bueno, fijaos que las negras también pueden poner problemas. Un campo de minas, los dos jugadores, pues bueno, de eso se trata el ajedrez, de generar problemas más que amenazas. Caballo E4 es un error porque tras caballo F4 las blancas se tienen que situar F1 y fijaos, tras F5 las negras están muy bien, las blancas tienen prácticamente todas las piezas en la primera fila, este caballo va a tener que mover y bueno, aunque esta pieza, bueno, está mal puesta aquí en A5, pues bueno, las negras tienen un buen desarrollo y están, tras jugar, por ejemplo, en su siguiente jugada, porque este caballo va a tener que mover, alfil C5, las negras van a enrocar y están bastante bien. Entonces, bueno, un ataque Fegatelo muy complicado tácticamente para ambos jugadores y que, aunque la mayoría de nuestras partidas vayan a llegar al juego, pues a la italiana normal, al juego pianísimo, tras D3, pues el gato de Schrödinger pues está vivo y muerto al mismo tiempo y esto nos obliga, pues bueno, obviamente a conocer esto, pero también a de alguna forma a conocer el ataque Fegatelo si es que vamos a jugar caballo F6 o el gambito Evans, incluso aunque no nos lo planteen, porque, bueno, es una posibilidad y el hecho de que sea una posibilidad en ajedrez, pues bueno, está muy relacionado con la física cuántica y hace que pueda suceder y nos obliga a conocer incluso algo que la mayoría de las veces no vamos a jugar. Así de dura es la vida del ajedrecista. Muy bien, os animo a los que no os hayáis suscrito todavía al canal para que podamos seguir subiendo contenido como este. A los que no, os agradecemos mucho vuestra presencia. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta pronto y gracias.